Bueno muchachos, esta sería la clase de recombinación molecular, es un poquito larga, vamos a intentar hacerla rapidito y bastante sencilla para que eh, bueno, la entiendan bien y me la puedan contestar en el examen. Discúlpenme que se las mando tan tarde, he tenido problemas con el internet y bueno, pero yo creo que con que vean la clase y tomen unas notas ya es suficiente para el examen. No, yo no me voy a fincar mucho en esto, pero es muy importante hacerlo. Eh, La recombinación, lo primero que vamos a ver, bueno, la recombinación es el intercambio de secuencias homólogas de, de ADN entre dos hebras distintas. Es muy parecido o es lo que veíamos en lo que llamamos el entrecruzamiento de cromosomas o el crossing over. Ese es un tipo de recombinación de la cual vamos a hablar y vamos a hablar de otros tipos más especializados. La recombinación, al igual que lo que vimos en la clase pasada, eh, es una fuente de variación genética, precisamente porque se da intercambio de ADN entre secuencias homólogas, pero que no necesariamente son iguales. Y eso crea que haya una mayor variabilidad genética en los organismos donde ocurre la recombinación, que son todos los organismos vivos. En todos los organismos vivos ocurre recombinación genética. En algunos de una manera más generalizada o de una manera mayor, pues, y en otros más regulada. La recombinación es un proceso biológico fundamental en la genética que implica el intercambio de segmentos de ADN entre moléculas de ADN similares o idénticas, ¿no? Entonces, el concepto de recombinación es ese. Ahí estamos viendo la figurita de nuestro hermoso ADN con sus fosfatos hacia afuera y sus apareamientos Watson y Crick hacia adentro y bueno, toda su estructura que ya hemos hablado. Se lo pongo ahí nada más como para que la lámina no sea pura eléctrica. La recombinación consiste en un proceso que genera nuevas combinaciones genéticas a partir de las generadas inicialmente por mutación. O sea, imaginemos que tenemos dos secuencias homólogas de ADN y una de ellas mutó, puede haber recombinación y ahora tenemos otra mayor variabilidad. O sea, esa mutación se pudo haber pasado a otra hebra de ADN. Ya veremos los procesos moleculares, cómo eso ocurre. Dos moléculas de ADN distintas poseen mutaciones, pueden intercambiar segmentos y dar lugar a la aparición de nuevas combinaciones genéticas. Siempre la variación en la genética y en la evolución es muy importante porque son como los motorcitos. Por eso yo les hablaba que la mutación es el motor de la evolución. La recombinación tiene que ver mucho con las mutaciones o eso cambia las secuencias de ADN y también es un motor de la evolución y que bueno, le da mucha plasticidad al ADN principalmente. La recombinación, como les digo, da variabilidad, está involucrada en la reparación de la molécula de ADN, está involucrada en los ciclos de vida de los virus. Los virus se recombinan con su huésped, sean bacterias, sean eucariotas, etcétera. En el mantenimiento del genoma, la integridad del genoma, o sea, que tiene que ver mucho con la reparación. También la recombinación tiene su papel bastante fundamental. Y en lo que lo escribí mal ahí parece, sí, pero es biología recombinante, no nanante. Este, en la biología recombinante, que bueno, ya es un estándar en los laboratorios de biología molecular, pero sigue siendo un fenómeno bastante eh, bonito y importante de aprender y conocer y, si es posible, aplicar. La recombinación genética necesita, en la mayoría de los casos, complementariedad en el ADN. Ahí puso de AND, pero tranquilo, ese es el autocorrector, en el ADN. Como les digo, la recombinación, la que ya hemos visto en clase, es la recombinación como, digamos, la llamamos recombinación homóloga y es una recombinación de grandes fragmentos de ADN y, eh, y es el entrecruzamiento en la mitosis, donde dos cromosomólogos homólogos primero se replican
en la fase S del ciclo celular, luego se juntan y luego un cromosoma, una parte de un cromosoma migra y hace contacto físico con la parte del otro cromosoma y se da el proceso de recombinación, así muy sencillito como lo estamos viendo aquí en la figura de arriba, donde tenemos uno verde, otro morado, hay la unión de las dos hebras homólogas y luego sale el intercambio, ahora tenemos la verde con un pedacito morado y el morado con un pedacito verde. Esto cuando luego sufra meiosis tendríamos distintas combinaciones a las parentales. Por eso también la importancia de la recombinación. Aquí lo estamos viendo ya como de una manera más esquemática, pero es básicamente lo mismo que vemos arriba. Eh, Esta es la parte del entrecruzamiento, donde las hebras se intercambian, y luego vemos que una queda con un fragmento verde y otro fragmento morado, y la otra queda con otro fragmento morado y un fragmento verde. Y se dio el proceso de recombinación homóloga o entrecruzamiento. La recombinación homóloga o entrecruzamiento también la llamamos recombinación generalizada. La recombinación generalizada permite que grandes secciones de la doble hélice del ADN se muevan de un cromosoma a otro y es responsable del entrecruzamiento de cromosomas que ocurre durante la meiosis en hongos, animales y plantas. La recombinación generalizada no ocurre en bacterias, porque bueno, el cromosoma de bacterias es más sencillo. Ya veremos más adelante cómo se da la recombinación en bacterias. La recombinación general o generalizada es esencial para el mantenimiento de los cromosomas en todas las células. Generalmente comienza con una ruptura de doble cadena que se procesa para exponer un extremo de ADN de una sola cadena. Luego se da la sinapsis, que es cuando se tocan ambas cadenas de ADN homólogas eh, en una región única y homóloga de la doble hélice de ADN y es catalizada por la proteína REC-A y sus homólogos eucariotas. REC-A es una proteína eh, que ya veremos más adelante de ella, es muy importante y es procariota. Y hay homólogos de REC-A en eucariotas. Eh, Esto conduce a una formación de una estructura de cuatro cadenas conocida como la unión de Holiday o la Holiday Junction también, o la conjunción de Holiday, hay varios nombres que le dan, pero unión de Holiday está bien. Y dependiendo del patrón de cortes que haya en esta hebra, también lo vamos a ver más adelante, para resolver la unión de doble hélices separadas, los productos pueden ser de una ruptura de doble hebra reparada con precisión o dos cromosomas que se han cruzado. Ya veremos bien el mecanismo, les tengo un video incluso de, estos fenómenos. Esto es más de lo mismo, dos cromosomas homólogos, se da el entrecruzamiento, esta parte donde se tocan es lo que conocemos como sinapsis, el mismo nombre de las neuronas, y es porque hay una unión física ahí de las moléculas de ADN. Y bueno, luego que se resuelve, de que se da la división celular, tenemos una célula con cada una con un pedacito de recombinante en los cromosomas en las células hijas, ¿no? Esto es un fenómeno que podemos ver a nivel macroscópico. Esto sería una cromosomas yo creo que esto es de grillos, pero si no puede ser que sean drosófilas. Pero no importa, cromosomas de alguna eucariota. Y lo que estamos viendo es que los puntos de sinapsis, o sea, digamos, cada una de estas hebras es un cromosoma y donde vemos que se tocan, se está dando la sinapsis y se está dando el entrecruzamiento. Podemos ver que en algunas de ellas se dan en varios puntos, en otras en un solo punto, y bueno, resulta en esto, resulta en el intercambio genético de un segmento de un cromosoma por otro. La foto se la pongo para que vean que es un fenómeno que se da en la naturaleza, que lo tenemos muy bien estudiado y que incluso lo podemos fotografiar. Eh, la unión de Holiday o la Holiday Junction es el mecanismo principal por el cual se da la recombinación en eucariotas. Aquí podemos también ver una microscopía electrónica hermosa, además, el que lo hizo me imagino que era una persona muy buena con el microscopio, donde vemos que se da la estructura
es una estructura de 4 hebras que están unidas aquí en el centro, que es donde se va a dar lo que se llama la resolución de la estructura. Y bueno, y podemos ver que, que, que hay una unión física entre 2 hebras de ADN homólogas que forman esta estructura que parece una estrella. A mí me recuerda como como una estrella de mar, uno de esos, de esos animales. Pero bueno, la foto es para que vean también de que es un fenómeno que podemos ver, que es físico y que ocurre. Esto es más o menos una representación gráfica de lo que ocurre, donde tenemos una hebra, eh, las hebras que están, digamos, por fuera y las que están por dentro, donde se da el entrecruzamiento. Esta sería una manera paralela y esta una manera antiparalela. Entonces, el corte que se da aquí, ya lo veremos, que es la resolución de la estructura, va a dar resultados distintos. Aquí podemos ver exactamente una hebra, o sea, digamos, un segmento de ADN que estamos viendo en azul, que tiene 3 marcadores genéticos, que pues los pusimos como D, E y F, y una roja que tiene también 3 marcadores genéticos, como D', E' y F'. Eh, y D, E y F. O sea, el prima es porque está en la hebra 3', 5', y es simplemente una nomenclatura, no le presté mucha atención a eso. Luego vemos que se da un rompimiento, ¿no? Hay una ruptura en una de las hebras. Luego de que se da esa ruptura, se forma el heterodúplex. Hay una migración de una banda, digamos, esta banda azul puede migrar hacia acá abajo y esta banda roja puede migrar hacia acá arriba. Se da la unión del heterodúplex y esa unión puede moverse en el segmento de ADN. De hecho, es muy común. No vamos a entrar mucho en detalle de eso. Y luego se forma esta estructura, que es la famosa estructura de Holiday, que sería esta que estamos viendo acá. Esa estructura se puede resolver de dos maneras. Lo hace una proteína que se llama resolvasa, RUB-A, si no me equivoco. Y el corte se puede dar de una manera vertical o de una manera horizontal. Dependiendo de cómo se dé el corte, vamos a tener lo que llamamos duplex recombinantes y duplex heteroduplex no recombinantes. Si el corte se da por la línea vertical, si se da por esta línea, si ustedes ven esta molécula, esta hebra que está en azul se va a cortar y la hebra que está en rojo toda también se va a cortar, mientras que las otras dos no. Entonces vamos a tener un producto con mayor tasa de recombinación. Fíjense que no hay ninguna hebra azul completa, sino que tiene un fragmentico rojo, y no hay ninguna hebra roja completa, sino que tiene un fragmentico azul. Entonces, este es lo que llamamos un heterodúplex recombinante de la resolución de la estructura Holiday. Acá, si se da el corte por el eje horizontal, lo llamamos no recombinantes, aunque hay intercambio genético, pero es menor. Y podemos ver que, por ejemplo, en la hebra azul no hubo intercambio y en la hebra roja tampoco hubo intercambio, o sea, en estas parentales las vemos que están exactamente igual acá. Mientras que en la 3', 5' sí vemos que hubo un intercambio, pero de un fragmento pequeño de ADN. Por eso la llamamos no recombinantes, aunque existe un proceso de recombinación, pero no es tan extensivo como el corte vertical. Es importante que entiendan cómo se dan los cortes. Esto es la estructura de Holiday, cómo ella se forma, eh, para que la vayan viendo más o menos la lógica que hay dentro de ella. Fíjense cómo empieza la unión de las hebras y por donde se puede dar la resolución, los cortes y eso. Bueno, esta era una animación como para que entiendan más o menos cómo esa estructura eh, en el espacio se mueve, ella rota, al rotar crea esa como estructura de 4 hebras unidas en estrella y que puede, como les expliqué en la lámina anterior, cortarse dependiendo de la enzima que vaya a participar. Es un mecanismo que no discrimina, pues
a veces hace el corte horizontal y a veces hace el corte vertical. Eh, Aquí vamos a ver un pequeño video de cómo ocurre todo esto. Entonces, bueno, es un poquito lento y ahí lo vamos a ver. Aquí vemos los duplex homólogos de ADN, uno en gris y en otro en rosado, que van a formar lo que llaman un loop en D o un bucle en D, y es donde se da la migración de una cadena de una hebra a la otra, ¿no? Y crea esa estructura, luego se da el rompimiento y luego se ligan y entonces están unidos covalentemente. Luego rotan y forman esta estructura, ya esto sería la estructura Holiday, como podemos ver, eh, eh, la, 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 la parte de arriba es toda rosada, pero esta otra tiene un fragmento de la parte gris, o sea, aquí ya hubo una recombinación. Y igual por este lado. El corte se puede dar, como vemos ahí, un poco rápido, vertical, horizontal. eh, si el corte, fíjense, si el corte se da horizontal, entonces cuando se resuelve esta molécula, aquí quedaría un espacio que tiene que ser rellenado, y si el corte se da vertical, eh, el espacio quedaría acá y los productos son distintos, ya lo vamos a ver en el video. Lo que tenemos que entender es que hay dos tipos de cortes. Eh, Esta es la enzima que va a hacer el corte, eh, que la llamamos resolvasa. Entonces, bueno, ella puede ubicarse de la manera vertical o de la manera horizontal y hacer los cortes. Y aquí vamos a ver los productos que produciría el horizontal. Como ven, el horizontal hay un fragmento pequeño de ADN recombinante, o sea, rosado, que se unió a la hebra gris. Podemos ver esta como A mayúscula, esta como B minúscula, digamos la gris, y la, y la morada la podemos ver como B minúscula y A minúscula. Fíjense que quedan unos extremos libres que tienen que ser luego ligados, unidos covalentemente por una enzima que se llama ligasa. Ok, continuamos con el video. Pero siempre, bueno, ahora cuando el corte se da por el lado vertical, este, podemos ver que si usamos la misma nomenclatura, que en el caso de una hebra vamos a tener la A mayúscula, y en la otra se va a recombinar con la B minúscula, y vemos como el segmento es mucho más extenso de recombinación. O sea, son segmentos, un mayor intercambio de material genético. Fíjense que prácticamente la mitad de la molécula es gris y la otra mitad de la molécula es rosada. Al igual que en su homóloga acá, que podríamos poner B mayúscula y A minúscula, y también estamos viendo un gran segmento gris y otro gran segmento rosado. Eh, Igual queda un pequeño espacio acá que tiene que ser rellenado por la enzima ligasa, para hacer el enlace covalente y terminar el proceso. Entonces, esto es lo que le estoy hablando de la ligación. Esas enzimas amarillas son las ligasas y terminan de hacer la ligación. Estos serían los tipos no recombinantes, este, donde vemos que hay solamente un pequeño fragmento que se recombinó. Mientras que cuando se da el corte vertical, también se da la ligación, y ahí sí estamos viendo que hay segmentos largos de recombinantes. O sea, casi la mitad de la molécula es rosada y la otra mitad es gris. Y entonces lo llamamos como producto recombinante, y es un producto donde hay mucho mayor intercambio de material genético. Quiero que entiendan de que dependiendo de donde se dé el corte,
en la conjunción de Holiday vamos a tener tipos recombinantes o los que llamamos no recombinantes. En realidad siempre se da recombinación, pero en un caso la recombinación es más extensa que en la otra. Entonces espero que sus videitos los ayuden, los pueden ver varias veces, están en inglés, pero bueno, creo que gráficamente ellos se explican. La conjunción de Holiday siempre es un poquito fastidiosa de entender. Bueno, o a mí me pasó como estudiante, y cada vez que doy una clase la vuelvo a ver y vuelvo a indagar sobre ella, porque bueno, tiene todo un mecanismo espacial que no, a veces no es fácil ver, ¿no? Pero creo que ahí les queda claro. La conjunción de Holiday se puede disociar. O sea, se da todo el intercambio de bandas, etcétera, pero por algún motivo se disocia. Aquí son las enzimas que están encargadas cuando ese proceso ocurre. Hay topoisomerasas, hay recombinasas, y bueno, esto no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es que hay un intercambio limitado o o no hay intercambio de material genético. O sea, es como que la estructura se formó y luego se disoció y no se dio el intercambio. Y entonces esto impide que haya heterogosidad. O sea, las hebras quedan homólogas como originalmente. Eh, Aquí estamos viendo una estructura de Holiday doble que pueden ocurrir, sobre todo en procariotas ocurren este tipo de estructuras, y aquí sí vamos a ver productos recombinantes. En el primer caso estamos viendo que el corte se da en el eje eh, horizontal, y en el segundo estamos viendo que el corte se da en el eje vertical, y eso nos van a dar distintos productos. En el caso de este nos daría productos eh, recombinantes, y en este no recombinantes, que es lo que estamos viendo acá. Eh, entonces son, son como dos destinos que puede tener la conjunción de Holiday. Aquí les puse doble simplemente para que vean de que puede haber doble. Además, esto puede migrar en el ADN. O sea, esta estructura puede ir moviéndose, y el corte darse en sitios distintos a donde se formó. Es importante también que lo tengan claro. Eh, bueno, sería la recombinación homóloga, que es la que ocurre en los cromosomas, es la que ocurre con grandes segmentos de ADN. eh, eh, pero hay otros tipos de recombinación, como es la recombinación especializada, donde, por ejemplo, es la que ocurre con la inserción de virus en el ADN, el movimiento de transposones y distintos elementos móviles. Eh, Son sitios que tienen secuencias específicas de inserción. O sea, un virus no se inserta en cualquier parte del genoma, va a buscar regiones específicas, con secuencias específicas, eh, y ahí es donde se va a dar el fenómeno de recombinación y la inserción del virus, sea un virus de ADN o sea un virus de ARN que tenga una una transcriptasa inversa que lo lleve a ADN y se integra el genoma. Eso ocurre en eucariotas y ocurre en procariotas. Eh, por lo general estos fenómenos están asistidos por enzimas específicas. Eh, por ejemplo, en el caso de virus, y en transposones también están las integrasas y están las transposasas. Y bueno, en el caso de los transposones también ocurre en regiones específicas del genoma, y en regiones específicas del segmento que se está moviendo, o sea, del transposón, que se llaman secuencias de inserción. Aquí podemos ver un poquito cómo ocurre los fenómenos de transposición. Hay una clase que llamamos retrotransposones, donde podemos tener unos que llamamos LTR, otros que llamamos LINE y otros que llamamos CINE. Ellos poseen, como ven, LTR viene de repetidos largos en un extremo, long terminal repeats. Entonces tenemos en los dos extremos esos
que son secuencias repetidas largas. O sea, digamos CA, 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 o una secuencia específica repetida y larga. Y están en ambos extremos. Eh, el INE y el CINE no nos vamos a poner mucho con ellos, también son elementos móviles, no tienen las secuencias largas repetidas. Fíjense que codifican para proteínas, dentro de ellos hay proteínas, hay una transposasa, en este caso también hay una polimerasa, porque esto es un retrotransposón. Entonces esto está en ARN y el ARN tiene que pasar a ADN para luego poder integrarse. Entonces hay un mecanismo de copiado y pegado, un copy-paste, donde primero se da la transcripción, tenemos el intermediario de RNA, por eso son retrotransposones, se da la transcripción inversa, tenemos el intermediario de ADN y luego se da la integración. Este tipo de transposición es replicativa en el sentido de que partimos de un transposón y luego ese transposón se transcribió, pasó a un intermediario de ADN y luego se volvió a insertar en otra parte del genoma. Entonces tenemos una copia del retrotransposón. Eh, Aquí tenemos la nomenclatura de las letricas para que no se me pierdan. Por ejemplo, el gen GAG es para proteínas estructurales, POL es para la proteasa y el gen que codifica para la proteasa que hace el corte, para la transcriptasa inversa y para la integrasa. Entonces, como pueden ver en la recombinación sitio específica, hay genes involucrados específicos y se dan en sitios específicos de inserción. Pues. Este otro tipo 2 de transposones, que son los transposones de ADN directamente, también están bordeados por dos regiones de terminales de invertidos repetidos. Invertidos repetidos, por ejemplo podríamos tener A, C, G, C y en el otro lado tendríamos, en vez de A, G, C, G, C, el invertido sería C, G, A, C, G, C, sería C, G, G, A. Entonces, bueno, son simplemente secuencias, la misma secuencia pero invertida. Ese es el que llamamos TIR. También hay otros que llamamos Elitron. Dentro de ellos tienen a una enzima que se llama transposasa, una enzima muy importante, digamos que se le ha dado muchas aplicaciones biotecnológicas, que es la que va a catalizar la escisión de este fragmento de ADN, que luego, esto que estamos viendo, la escisión, él se escinde y luego se integra en otro lado. Fíjense que esta no es replicativa en el sentido de que el sitio de donde salió luego se vuelve a unir el ADN, no es que quede un hueco, sino que simplemente el fragmento de ADN sale y se integra en otra parte del gen. Es los famosos genes saltarines que llaman, descubiertos por Barbara McClinton en el maíz, en unos experimentos maravillosos que creo que ya les hablé en clases pasadas. Entonces, bueno, tenemos varios tipos de la clase 2 de transposones de ADN, como los Elitron y los Maverick. Los Maverick ahorita están muy de moda porque se están usando mucho en eucariotas y nos están mostrando transferencia horizontal de genes en eucariotas. Pero bueno, eso no importa para la clase. Esto para que tengan una idea de los tipos de elementos que sufren replicación, que sufren recombinación especializada. Entonces ya sabemos virus, transposones y elementos móviles. Aquí les estoy mostrando los transposones, los virus no nos vamos a poner mucho con eso. Ahora vamos a entrar en lo que son los genes REC. REC viene de recombinación. Esto a partir de aquí sería en procariotas. Estos son mecanismos que se dan en procariotas. Tienen REC-A, tiene homólogos en eucariotas, o sea, casi todos los genes
en recombinación tienen homólogos tanto en procariotas como en eucariotas, pero no son exactamente iguales. Y bueno, y en arqueas también, como se los pongo acá. Un gen muy importante y una proteína es la proteína REC-A, es esencial para el fenómeno de recombinación y también de reparación del ADN. Es una proteína de 38 kilodaltons, eh, es una tepeasa y puede funcionar como un motor molecular. Se une a ADN simple banda, esa es su función principal. La unión ADN simple banda, cada vez que hay ADN simple banda, eso es como una señal de alerta en la célula y bueno, la proteína REC-A se va a unir rápidamente a esas moléculas de ADN simple banda para protegerlo de acción, por ejemplo, de exonucleasa y para repararlo. Eh, Se unen cada tres nucleótidos una proteína de REC-A, o sea que se unen bastantes proteínas de REC-A si el fragmento de ADN simple banda es largo. También se puede unir ADN doble banda y esto lo hace para reconocimiento. Ella puede ir viajando por el ADN doble banda y cuando encuentra un ADN simple banda empieza el proceso de unión que lo vamos a ver y hay como una polimerización y, y ya lo vamos a ver bien cómo es el mecanismo. Hemos encontrado homólogos estructurales y funcionales de REC-A en todas las especies que hemos buscado, que son bastantes. Así que es una proteína muy conservada, o sea, y una función muy conservada que con un papel evolutivo muy importante. La proteína homóloga en eucariotas se denomina RAD51 y RAD-A en arqueas. Eh, REC-A tiene múltiples actividades, todas relacionadas con la reparación y mantenimiento del ADN. Es una proteína muy importante en la respuesta SOS bacteriana. Tiene una función coproteasa en la decisión eh, autocatalítica del represor LEXA y del represor lambda. Que bueno, el represor lambda lo vimos en la clase pasada, así que ya saben un poquito de eso. Está regulada por la proteína LEXA y por la respuesta SOS, que también hablaremos un poquito de eso. Aquí vamos a ver un videito del mecanismo de recombinación homóloga eh, en procariotas. Entonces, aquí estamos viendo que ya se dio la migración de las bandas y tenemos eh, dos sitios de recombinación, ¿no? Y las proteínas que están asociadas, RUB-A y RUB-B, que son las que van a hacer los cortes y van a lograr el fenómeno de recombinación. Entonces el mecanismo empieza, esto como les digo, este es el mecanismo REC-BCD, que es en procariotas, aquí estamos hablando específicamente de E. coli. Empieza cuando hay dos secuencias homólogas y se da un corte en el ADN, que ya lo vamos a ver. Lo que pasa es que el video habla mucho y aquí se da el corte, es un corte de doble banda. Al darse un corte doble banda en una sola de las moléculas. Aquí lo estamos comparando con el modelo Holiday, que sería en eucariotas, donde el corte se da en las dos bandas, o sea, en las dos moléculas, pero simple banda. Aquí es un corte doble banda en una molécula. Eh, eh, Esa es una diferencia entre los dos modelos. De resto son bastante similares y bueno, y ambos son muy importantes. Si vemos que se da el corte, una vez que se da ese corte, eh, llegan estas enzimas que se llaman REC-BCD, que van a lograr reconocer ese, ese corte doble que estamos viendo en esta molécula de abajo, en la rojita. Ella va a generar una colita de ADN simple banda, ya van a ver cómo. Ella reconoce el corte, se une y empieza a hacer una actividad nucleasa. Va haciendo una actividad exonucleasa, como ven, va degradando el ADN. Lo va degradando tanto el 5' como el 3'. O sea, ella puede tener actividad 5', 3' y 3', 5'. Esto ocurre hasta que llega a un sitio
muy específico que está repartido por el genoma de E. coli en muchos sitios, que se conoce como el sitio chi, o su letra en griego, que es como una X, y un punto caliente del entrecruzamiento. Entonces, una vez que, fíjense, se da el primer corte en la molécula, luego llega REC-BCD, ese complejo de enzimático que va a tener una actividad catalítica exonucleasa, donde se va a degradar tanto la hebra 5' 3' como la hebra 3' 5'. Una vez que se encuentra con el sitio chi, eh, cuando se encuentra con el sitio chi, ella va a detenerse y ahí se detiene y, y se va a alterar la actividad de la enzima. Como lo estamos viendo ahí, se inactiva la parte D de la enzima, queda activa la BC, y al inactivarse la parte D, la actividad eh, nucleasa 5' 3' se ve inhibida, mientras que la actividad 3' 5', 3' 5' no, no se ve inhibida, perdón, 3' 5' no se ve inhibida, o sea, se deja de dar corte en la hebra de arriba, donde está aquí el sitio chi, y en la hebra de abajo sí sigue la actividad nucleolítica. Y entonces va generando esa colita que es de ADN simple banda y es 5' 3'. Esa, esa cola es de ADN simple banda, y ya les dije que el ADN simple banda lo va a reconocer la proteína REC-A, porque el ADN simple banda es inestable, podría dañarse. REC-A va a darle estabilidad, y son muchas subunidades que se unen. Ya les dije, por cada tres nucleótidos, una subunidad se une. Eso va a proteger esa estructura, la va a estabilizar, y luego va a empezar todo el proceso de, de, de bueno, esto es un zoom de cómo se une la proteína REC-A al ADN. Una se une al sitio primario de unión, que se une directamente a los fosfatos, y el sitio secundario que no se une directamente a los fosfatos, sino que se une más como por fuera de la cadena. Eh, Como lo vemos ahí, pues, o sea. Entonces, lo otro que vemos es que la cadena migró a la cadena homóloga esta gris, y ahora la enzima REC-A va a empezar como a buscar regiones de homología, va a empezar a moverse en ese sitio, en esa molécula de ADN, formando una triple hélice, lo cual es hermoso. O sea, a mí me parece muy chévere. Fíjense que ella va buscando, va moviéndose y va buscando regiones de homología aquí en el sitio secundario de unión. Entonces, hasta que no encuentre la región de homología que le interesa, no se dará el proceso. Aquí, por ejemplo, una A va con una T, entonces encontró la T, se abre, se hace como una pequeña burbuja en la molécula de ADN doble banda gris. Eh, eh, Aquí está una comparación con el modelo Holiday, que esto se le llama aquí la invasión de bandas. Fíjense que es muy distinto. Aquí no interactúa REC-A ni nada de eso, simplemente que se da la recombinación y ya. Mientras que acá sí estamos viendo de que REC-A es la que va a catalizar, buscar el sitio de homología. Luego, cuando encuentra el sitio de homología, se disocia, entra una polimerasa, llena los huecos que habían quedado por las actividades nucleolíticas que había hecho REC-BCD, y
luego viene la ligasa, que la ponen como una pega loca, me da risa, y termina de pegar, de unir covalentemente a las bandas. Luego se puede dar un fenómeno al igual que en la estructura de Holiday de migración. O sea, una vez que se formó esta estructura, esto puede migrar para cualquiera de los dos lados. Aquí lo están haciendo hacia la derecha, pero podría migrar hacia la izquierda o hacia la derecha. Y en el caso de procariotas y el sistema REC-BCD, RUB-B, RUB-BA y RUB-BB son las que van a encargarse de resolver la estructura. Entonces también puede haber migración de ellas. Se crea este complejo donde hay eh, dos moléculas de RUB-B y una molécula de RUB-A. Como ven, la migración requiere ATP, energía, pero van migrando. Una vez que migran y llegan al sitio de homología correcto, se da una, una resolución muy similar al sistema de Holiday. Simplemente que van a haber dos sitios. Este que estamos viendo acá es el modelo Holiday, donde vemos los sitios recombinantes y no recombinantes, dependiendo si el corte es vertical o horizontal. Y este sería el modelo REC-BCD, que entonces, pues, como tenemos dos entrecruzamientos, pues pueden haber cuatro tipos de cortes, dos cortes en uno y dos cortes en otro. Entonces, por ejemplo, si, si en sitio uno el corte se da de manera vertical, o sea, si el corte se da de manera vertical, tenemos lo que se llaman los tipos no recombinantes, y si el corte se da de manera horizontal, tenemos los tipos recombinantes. Espero que todo eso les quede claro. Ese videito lo pueden ver varias veces. Eh, los sitios pueden ser cortados distintos, o sea, uno puede ser cortado verticalmente y el otro puede ser cortado horizontalmente. Y eso nos daría uno en donde hubo mayor recombinación y en otro donde hubo menor recombinación. Eh, eh, en- entonces, igual puede pasar, o sea, pueden pasar las dos cosas, que se corte, o sea, simplemente es para que vean toda las maneras en que se pueden dar esos cortes y los productos que, que, que tenemos, que, 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 que- que tenemos como resultado, ¿no? Ok, esto ya está bien el videito. Eh, el mecanismo REC-BCD puede servir para eh, reparar ADN. De hecho, es un mecanismo que se usa mucho en la reparación. Aquí estamos viendo tres, tres, tres formas en que puede ocurrir. Por ejemplo, si hubo una ionización pues, por radiación, o radiación UV o por cualquier tipo de radiación, radiación gamma, tenemos un corte doble banda, se da el mecanismo REC-BCD y entonces ese corte doble banda es reparado mediante esa búsqueda de homología, ¿no? También se puede dar si hay un corte simple banda. Aquí estamos viendo que se está dando la burbuja o el tenedor de replicación. Y cuando ese tenedor de replicación, la ADN polimerasa, llega y encuentra este pequeño corte, eso hace que colapse, que se disocie. Y al disociarse entra el mecanismo de reparación por REC-BCD. Entonces simplemente tenemos las dobles bandas acá. Esta va a ocurrir todo lo que vimos en el video, de que va a llegar, se va a dar el corte proteolítico que va a dejar una colita, va a llegar REC-A, reconoce a esta que está íntegra y repara. Em, Aquí estamos viendo también que si de alguna manera o sea, fíjense que este es como que se, se puede ir hacia este lado, es muy parecido, o se puede dar una parada. Si se da la parada, si se da la parada se va para este lado,
y si no, puede como saltar ese pedacito y se da una replicación de nuevo del ADN, lo cual dejaría un pequeño fragmento sin reparar del ADN, o sea, una pequeña mutación. Aquí que tenemos, bueno, un poquito más de lo mismo, eh, eh, simplemente un esquema. Vemos RecBCD, eh, el sitio chi, tenemos la actividad exonucleasa, en este caso es exo 1, que, porque ella lo que va a reconocer es este ADN simple banda que lo va a degradar hasta que llegue a formar un ADN, hasta que llegue al sitio este 5' y tenemos una cadena ya doble banda y luego entra RecBCD, se da el mismo proceso que ya vimos de degradación diferencial de las moléculas, donde queda una colita 3' que va a ser unida a REC-A y se da la recombinación, la reparación por REC-BCD, ¿no? O sea que reparó lo que llamamos overhang o protuberancia, pues. La rompió y luego por el mecanismo REC-BCD, donde va a buscar una molécula homóloga para reparar, para poder eh, tener, poder poner esta secuencia que falta acá, eh, y se da la reparación, que sería aquí que este mecanismo se vaya para acá. En la ausencia de REC-A, REC-BCD va a generar eh, unas protuberancias largas en el extremo 3'. Y entonces aquí la actividad nucleasa de EXO 1 va a seguir degradando, incluso pasando el sitio chi. eh, y luego es que, o sea, esto es cuando queda un fragmento de ADN simple banda muy largo por algún error en la replicación, se graba completamente o una vez que lleguemos otra vez a la molécula de ADN doble banda, que aquí ya la vemos bastante pequeña, entra RecBCD y se da la reparación por ese lado. Eh, Eso es para que vean un poquito la diversidad de mecanismos que pueden pasar con el sistema RecBCD. El sistema RecBCD es muy bonito, sobre todo la proteína RecA, la migración de la colita y que se da una triple hélice y esa triple hélice puede ir deslizándose la molécula RecA por en esa triple hélice e ir reconociendo en dónde tiene que hacer la reparación. Entonces es un mecanismo muy elaborado, muy bonito y que logra reparar el ADN de una manera muy correcta. Aquí les muestro la estructura de la, de la enzima, sus distintas subunidades. Aquí está unida al ADN, REC-B, REC-D, REC-C. Eh, el ADN está como dentro de ella y los distintos dominios que hay. Este sería REC-B, sería el dominio de nucleasa. Aquí es como el túnel, pasa que claro no lo estamos viendo, pero es donde está insertada la molécula de ADN. eh, y bueno, eh, eh, esos dominios de nucleasa, uno como ya sabemos va a tener una actividad 5' 3' y otro 3' 3', hasta que, como vemos acá, lleguen al sitio chi. Esta es la secuencia del sitio chi, G, C, T, G, G, T, G, G. Esta secuencia está repetida por el genoma de procariotas. En este caso estamos hablando de E. coli eh, en, varias veces, ¿no? Como es una secuencia corta, está por muchos lados. Y eso permite que la reparación por el sistema REC-BCD y recombinación puede ocurrir en gran parte del genoma de E. coli en este caso. Bueno, esto es para que vean cómo es el funcionamiento, cómo es la disposición de las enzimas
la actividad cambia. O sea, por ejemplo, cuando la B nos está funcionando como helicasa, o sea, está desenrollando eh, el, el- el ADN, pero la B también tiene una actividad nucleasa y también es la que está involucrada en la encargar a la proteína REC-A una vez que se reconoce el sitio chi y se da la colita. Una vez que se reconoce el sitio chi, que lo hace la subunidad C, ella hace un cambio como conformacional en la licasa, inhibe en la licasa D, que va a inhibir el corte eh, en una de las hebras, en la 5' 3', y va a activar la mayor actividad, va a aumentar la actividad en la subunidad B, que además va a ayudar en el acoplamiento de la proteína REC-A en, en, en la molécula simple banda que se va originando. Eso es muy importante que lo entiendan, que la proteína, o sea, que se empiezan a dar cortes hasta que se encuentra el sitio chi, ahí se detiene, cambia el tipo de actividad exonucleasa, se empieza nada más a degradar una hebra, la otra no, esa otra hebra que es la 5' 3' va a poder migrar a la región homóloga de la otra molécula de ADN con que se va a dar la recombinación, y eso va a estar catalizado por REC-A, donde se va a formar la triple hélice y se va a dar la búsqueda de la homología para la reparación del ADN. Entonces, pues, como pueden ver, es un mecanismo complejo, sencillo pero complejo. Lo que es un mecanismo muy bonito, eso sí me parece a mí. Eh, bueno, como les digo, RecBCD pues puede también reparar cortes dobles, no necesita solamente cortes simples. Aquí estamos viendo un corte doble que se dio acá. Ese corte doble, aquí estamos viendo una molécula que es homóloga a esta, y una vez más se va a dar la migración de una cadena hacia la molécula que no ha sufrido el corte. eh, Ahí vamos a tener la conjunción y la resolución de esa conjunción, que es muy parecida a la de Holiday. Y luego vamos a ya tener ese segmento reparado, ¿no? Como lo ven acá. Eh, y luego se da lo mismo con este fragmentico que quedó acá arriba, como lo vemos acá, y se reparan ambas moléculas, se resuelven, y tenemos nuestras moléculas reparadas y recombinadas, muchachos. Eso es muy importante. Recuerden que esta es una clase de recombinación, pero que tiene que ver mucho con la reparación. La recombinación tiene que ver mucho con la reparación, pero también con el aumento de la variabilidad genética. Entonces, eso es muy importante que lo entiendan. Y al final de la clase veremos que tiene unas aplicaciones tecnológicas importantes. Este es otro mecanismo de reparación que se llama FOR, que es por REC4. Simplemente son otras proteínas y se dan cuando hay cuando hay dímeros de tiamina. ¿No? O sea, no hay un corte, sino que hay un dímero, por ejemplo, generado por radiación UV. Ahí, cuando se encuentra este dímero, la polimerasa, mientras está replicando el ADN, se detiene, se activa el sistema REC4, eh, se hace otra vez como se abre la molécula de ADN, eh, eh, se sintetiza una molécula complementaria, se deja como un hueco donde estaba el, el- donde está el dímero de timina. Luego se da una migración de banda otra vez, como lo ven acá, se vuelve a dar como una conjunción de Holiday. Se dan las migraciones, las migraciones hasta los sitios importantes, y luego se da la resolución de esa estructura, y terminamos con esta molécula que está totalmente reparada
la otra sigue teniendo su dímero de timina, pero esta segunda molécula está reparada. Ya no tiene el dímero de timina, pero sufrió recombinación. Como pueden ver, está azul, rojo, azul y abajo todo rojo. Entonces, ese es otro mecanismo no tan importante. RecBCD sí va para el examen y lo que es la estructura Holiday. Que con que entiendan uno, van a entender la otra. Es simplemente cómo se dan los cortes, que me puedan hacer el dibujito. Y en el caso de RecBCD, enfóquese mucho en los sitios chi, en cómo eso cambia la actividad catalítica eh, nucleasa del complejo enzimático, de cómo la proteína REC-A luego reconoce a una ARN simple banda que queda, la colita de ARN simple banda que queda después del proceso y que esa puede migrar y formar una triple hélice que va a ir reconociendo dentro de la molécula homóloga, que es la que va a funcionar como, digamos, como molde para la reparación por recombinación y por este mecanismo. Y cuando encuentra el nucleótido que necesita incorporar, lo incorpora. Y bueno, es un mecanismo dependiente de ATP. Por eso se habla que también es un motor molecular porque puede migrar en la cadena. Entonces, esa migración pues, requiere de energía. Y bueno, los motores moleculares están muy de moda. Eh, Moda no es la palabra. O sea, hemos empezado a descubrir muchos motores moleculares involucrados en muchos fenómenos biológicos y tienen una gran importancia biológica y además tienen muchas aplicaciones biotecnológicas. Aquí les pongo un ejemplo de cómo puede la recombinación ser tan exacta. Esta es una microscopía electrónica de Deinococcus radiodurans, que es una bacteria bastante común, ¿no? Aunque es una locura de bacteria, de su biología. Ella aguanta radiaciones extremas, o sea, esa podría vivir en Chernobyl, no sé. Seguramente la hay y seguramente por ahí es que la han encontrado, por sitios así. Aunque también, qué sé yo, en un páramo, en una piedra desnuda, que le pegue el sol a 4.000 metros de altura, puede ser que estén este tipo de bacterias que aguantan una gran cantidad de radiación. El problema con la radiación, fíjense que ella es capaz de aguantar 1500 kilorats. Eso es cientos de veces superior a lo que pueden aguantar los demás organismos. O sea, esto es lo que llamamos un extremófilo en nivel de que puede sobrevivir en condiciones de alta radiación ionizante. Entonces, el mecanismo en ella es ¿qué pasa con la radiación? Por ejemplo, radiación gamma, radiación UV, que crea esos cortes, doble bandas y triple bandas en el ADN. Y como ella está bajo una radiación tan grande, pues se crean múltiples cortes en su genoma. Cuando les hablo múltiples, son cientos o miles de cortes que se provocan. Sin embargo, ella es capaz de sobrevivir todas esas rupturas de ADN doble cadena sin perder su viabilidad, o sea, sin perder su viabilidad, habitabilidad, su capacidad de reproducción. Y esto lo hace mediante eh, procesos de recombinación estilo RecBCD. Lo que ya va a hacer es como que su ADN se rompió en 100, 200 pedazos y por recombinación va a ir buscando homología y uniendo los pedazos que son homólogos y vuelve a tener la integridad del genoma. Entonces también es un sistema muy bonito, complejo. No se lo, yo se los coloqué aquí como un colorario para que vean eh, hasta dónde puede llegar la recombinación genética y bueno, y los microorganismos y los extremófilos que siempre es bonito hablar de ellos, ¿no? Fíjense que en Escherichia coli, nada más 5 rupturas del ADN doble cadena son mortales, o sea, coli no la puedes tener ahí ionizándola a cada rato, todo el tiempo. Si recibe 5 cortes, ya eso le va a ocasionar muchos problemas en la replicación del ADN y en la transcripción del ARN
y la va a hacer inviable a la célula, o sea, la célula moriría. Mientras que nuestro Deinococcus radiodurans puede aguantar cientos, incluso eh, números cercanos a miles de cortes de ADN doble banda y logra por mediante mecanismos de recombinación eh, muy rápidos además, porque son fenómenos que ocurren con bastante velocidad para que la célula no se vea afectada, eh, puede sobrevivir, ¿no? Bueno, la otra parte que había quedado del tema es la introducción a las técnicas de biología recombinante. Ya les hablé de los mecanismos de recombinación, cómo se dan, las recombinaciones específicas, las recombinaciones eh, eh, homólogas, cómo la recombinación puede funcionar en la reparación del ADN, pero lo importante es que entiendan que la recombinación es un intercambio de moléculas de ADN. Entonces aquí tenemos la representación gráfica un plásmido que se usa mucho hoy en día, que es el PUC19, tiene 2.686 pares de bases, y bueno, los plásmidos por lo general, eh, aquí vamos a cambiar el tema a lo que es ingeniería genética, pues, o sea, aplicación de la biología recombinante en la ingeniería genética. Los plásmidos están naturalmente en las bacterias. Nosotros hemos ido aislando muchos plásmidos, los hemos ido caracterizando y los hemos ido modificando para precisamente eh, jugar con ingeniería genética. Entonces, un plásmido siempre tiene un origen de replicación, o sea que el plásmido tiene su origen de replicación aparte del cromosoma, es este que estamos viendo acá, y bueno, que corresponde todo esto, o sea, él se replicaría de esta manera. Siempre van a tener dos marcadores. En este caso tenemos el gen de LACZ, lo vimos en la clase pasada, es el de la beta-galactosidasa, y en esta parte tenemos la resistencia a un antibiótico, en este caso la resistencia a la ampicilina. Quiere decir que si yo hago una transformación, o sea, hago que tenga una bacteria y este plásmido lo inserto en esa bacteria, puede ser Escherichia coli o otra bacteria, vamos a hablar de Escherichia coli, aunque Escherichia coli no tiene transformación natural, pero la podemos hacer por varios métodos, uno de ellos es electroporación, eh, sometes las bacterias a un campo eléctrico grande y ellas abren como poros en su membrana y pueden aceptar ADN foráneo. Eh, entonces, bueno, entendamos aquí el hermoso PUC19. Como ya les digo, tenemos una región, tenemos dos marcadores. Uno que es el gen de la LACZ, la beta-galactosidasa, lo cual quiere decir de que cuando este plásmido está dentro de la bacteria, él va a sintetizar la proteína LACZ y va a poder degradar a la proteína, a la lactosa. Entonces, si la proteína, si la bacteria que yo estoy usando como receptora tiene mutado a la lactosa, lo cual, al gen LACZ, lo cual es muy común que hagamos, que mutemos ese gen para poder tener un marcador, cuando yo introduzco este plásmido, ella va a restituir esa actividad y va a poder degradar la lactosa. Eh, entonces por eso lo llamamos un marcador, porque si ponemos las bacterias en un medio donde la única fuente de carbono sea lactosa, entonces solo van a sobrevivir las bacterias que fueron transformadas por el plásmido. El otro marcador es la resistencia a la ampicilina, entonces en el medio también ponemos ampicilina y las bacterias que van a sobrevivir son las que resistan a la ampicilina. Eso es para que entiendan el plásmido nada más, sin todavía entrar en la parte de ingeniería genética. Entonces, en la parte de ingeniería genética, vamos a ver muy por encima la biología recombinante eh, y sus aplicaciones. Todas estas letricas que estamos viendo acá son enzimas de restricción. Las enzimas de restricción tienen su nombre dependiendo de la especie que vienen. Por ejemplo, eh,
¿qué les digo yo? Ban H1. Ban H1 viene de Bacillus, Bacillus subtilus, y, y H1 es que, bueno, uno es que es la primera que se descubrió y H viene dado por la cepa de la bacteria que se descubrió. Aquí tenemos, por ejemplo, ECO 53K1. K quiere decir que viene del linaje K de Escherichia coli, ECO de Escherichia coli, y uno, bueno, que es la primera que se descubrió. Entonces, todas así, ¿no? Hind creo que viene de Haemophilus influenzae, o sea, del virus de la gripe, y al final son endonucleasas, las cuales el plásmido lo hemos modificado de tal manera de que hayan aquí múltiples sitios de corte para múltiples endonucleasas, y esto lo llamamos la región de clonación múltiple. Eh, Aquí, si yo coloco cualquiera de estas enzimas, va a haber un corte y va a abrir el plásmido y lo va a convertir en una molécula lineal. Los cortes que pueden hacer las enzimas de restricción son distintos dependiendo de cuál enzima estemos usando. Hay unas enzimas que dan cortes protuberantes y hay otras enzimas que dan cortes romos. Cortes protuberantes sería que queda un extremo, digamos el 5' 3' queda como una colita y el 3' 5' queda sin la colita. O sea, está la molécula doble hélice y tenemos una protuberancia. Eso también les llamamos cortes pegajosos porque si haces un corte con esa enzima en dos moléculas de ADN distintas, se dan esos dos cortes protuberantes que cuando los colocas eh, se acoplan muy bien y eso, son como pegajosos. Que luego una ligasa termina de unirlos y puedes con la enzima de restricción cortar, abrir la molécula y luego cortar otra molécula, colocarla ahí, poner una ligasa y entonces insertaste aquí, o lo que se llama clonar, un fragmento de ADN. La importancia de que hayan varias enzimas de restricción en esta región múltiple de clonación o de cloneo es porque eso nos va a permitir tener una mayor plasticidad en la hora de analizar la secuencia que queremos insertar acá, cuáles enzimas vamos a usar, porque cada enzima de restricción tiene un sitio de reconocimiento. Estos son enzimas de restricción endonucleolíticas, o sea, endonucleasas. Tienen un sitio de reconocimiento particular. Entonces, si tu secuencia de ADN que tú quieres insertar en el plásmido y clonarlo y crear un plásmido recombinante no tiene la secuencia de la EcoR1, entonces usas BAN-H1. O en un extremo puedes usar HIND3 y en el otro BAN-H1. Eso todo va a depender ya del análisis bioinformático que se haga de la secuencia que queremos clonar. También se puede hacer por ensayo y error, pero hoy en día tenemos las herramientas para hacerlo con análisis bioinformáticos y ahorrarnos mucho trabajo. Entonces, ¿qué pasa si aquí hay un corte? Como aquí está el gen de la LAC-Z, ese gen va a estar interrumpido. Y luego yo coloco otro fragmento de ADN acá, otro gen, e interrumpo el LAC-Z, entonces ya yo sé que esa bacteria no va a poder crecer en LAC-Z, en lactosa. Eso ya me va a dar un marcador genético. Eh, el, el, Siempre la voy a poner en un medio que tenga ampicilina, que es el que me va a seleccionar las que tienen los plásmidos. Entonces voy a poder diferenciar en las que tienen los plásmidos y las que eh, logran degradar o no la lactosa. Las que lograrían degradar la lactosa van a crecer en presencia de ampicilina y lactosa, y esas no sufrieron el fenómeno de clonación. Mientras las que
te crezcan en ampicilina, o sea, uno hace una caja de Petri donde aíslas unidades formadoras de colonia, eso lo verán en el laboratorio, y van a ver eso, si no se dio el fenómeno de clonación, te va a crecer en presencia de lactosa y en presencia de ampicilina. A eso y si hubo el proceso de clonación, no crecerían en presencia de lactosa, pero sí en presencia de ampicilina. Entonces, lo que uno hace es que primero las colocas en un medio de lactosa con ampicilina, donde crecen las que en un medio, perdón, sin lactosa, con glucosa y con ampicilina, donde van a crecer todas, porque la bacteria puede degradar la glucosa. Y a esa caja de Petri, eso está en una caja de Petri, voy a tener clones aislados, unidades formadoras de colonias, pues. Voy a tener bacterias aisladas. Uno agarra un filtro Watman estéril, como con es como hacer un sello. Y lo colocas encima de la caja de Petri y luego lo colocas en una caja de Petri que tenga lactosa. Entonces, en principio estás haciendo un sello, pero las bacterias, los plásmidos que entraron en las bacterias donde se dio la clonación, o sea, donde se perdió la actividad laxeta, no van a crecer en el medio donde hay solo lactosa. Y entonces comparas el medio donde crecieron todas que tiene glucosa con el medio que tiene lactosa, y las que no crecieron, que las vas a pescar en el que crecieron todas. Espero que me explique con eso. Les voy a mandar un videito en YouTube donde muestre como eso se llama screening o búsqueda de las bacterias recombinantes, ¿no? Pero es muy sencillo de entender, muchachos. Simplemente, si la bacteria está en presencia de glucosa y en ausencia de lactosa, eh, y en presencia de ampicilina, para que crezcan tienen que tener el plásmido. Eh, Ahí van a crecer todas, porque todas van a degradar la lactosa. Yo voy a buscar de que no sea un césped bacteriano, sino que estén unidades formadoras de colonias separadas. Eso se logra mediante diluciones seriales. Y luego ahorita mismo, cuando termine aquí de hablarles, les busco una foto en internet y ya. Y luego vamos a usar ese sello en la que me crecieron todas, y luego tengo un medio donde va a haber ampicilina, que es el agente, un selector de selección, pues, y donde ahora no va a haber glucosa, va a haber lactosa. Entonces ahí van a haber unas bacterias que no van a crecer, que sí crecieron en la otra. Y eso me permite a mí eh, buscar en la caja donde crecieron todas, cuáles son las que no crecieron en el medio que tiene lactosa. Y así agarro esas colonias y esas unidades formadoras de colonias, esas bacterias, con una pequeña asa, y las replico en otra caja de Petri o en un medio líquido, y yo sé que esa bacteria tiene el plásmido transformado porque no está creciendo en laxeta. Quiere decir que se interrumpió este gen, porque aquí yo incluí otro gen o otro segmento de ADN, dependiendo de lo que yo quiera clonar, y bueno, y podemos ver eso. Eh, Esto sería una representación así muy, muy, muy por encimita. Tú tienes el plásmido con su región múltiple de clonación. Haces una digestión. Fíjense que aquí son EcoR1 y NOT1. Entonces NOT1 está en un extremo, EcoR1 está en otro extremo. Esta es la región múltiple de clonación, o sea, donde estaría en el gráfico anterior el gen reportero ese lo llamamos gen reportero, de la LAC-Z, porque nos reporta de si se insertó o no. Entonces se nos abre el plásmido. Estos son los extremos protuberantes que les hablo. Quedan aquí como estas pequeñas protuberancias. Y en un lado tenemos EcoR1 y el otro lado tenemos NOT1. Luego vamos a ligar, hacer aquí tenemos el, el- el- el-
lo que queremos clonar, o sea, lo que queremos introducir en el plásmido, esto, bueno, es el plásmido donador, esto podría ser también podría ser un cromosoma, podría ser muchas cosas, aquí en el ejemplo es un plásmido, donde yo le voy a hacer un corte por un lado con EcoR1 y por el otro lado con NOT1, entonces tenemos un sitio de reconocimiento para EcoR1 en un lado y otro sitio de reconocimiento para NOT1 en el otro lado. Esto lo amplificamos por PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, para que esta molécula esté altamente representada. Hacemos la digestión, nos quedan los extremos protuberantes y luego esos extremos protuberantes los ligamos en esta región que quedó abierta, y como este extremo protuberante es complementario con este y este extremo protuberante es complementario con este, ella por complementariedad Watson y Crick se va a insertar ahí ese fragmento y luego se hace la ligación mediante una enzima que se llama ligasa y ya tenemos el plásmido con el fragmento insertado. Este fragmento puede tener tamaños variables de pares de bases, como todo hay un límite. La mayoría de la biología recombinante utiliza plásmidos, pero también podemos utilizar virus, y son sistemas muy parecidos. O sea, hay virus modificados, por supuesto, que no maten la célula y etcétera. También podemos usar lo que se conocen como cósmidos, que son como unos plásmidos más grandes que tienen unos sitios COS que también vienen de un origen viral. Es como un virus que circularizamos y que nos permite clonar fragmentos más grandes de ADN. También podemos tener lo que se llaman JAKs, que son cromosomas artificiales de levaduras. Ellos también nos permiten eh, eh, insertar fragmentos grandes de ADN. Cuando hablo de fragmentos grandes es por encima de los 1000, 2000 kb. eh, y, y, y los JAKs los podemos tener en bacterias o los podemos tener en levaduras, que tiene ventajas tener hacer clonar en levaduras, porque podemos, como la levadura es un hongo y es eucariota, hace modificaciones post modificaciones post-transcripcionales en las proteínas que las bacterias no pueden hacer, como glicolizaciones y otro tipo de modificaciones. Entonces, también podemos tener cromosomas artificiales de bacterias que se llaman BACs. También permiten clonar fragmentos grandes de ADN. ¿Para qué clonamos o hacemos esta inserción de fragmentos? Bueno, digamos si yo quiero eh, expresar una proteína en específico, yo siempre les doy el ejemplo de la insulina, pero sigamos con la insulina. Quiero expresar la insulina en grandes cantidades en el laboratorio, ¿no? Y lo que hago es buscar una fuente del gen de la insulina, digamos, le saco la sangre a un humano, busco hacer una digestión purificar su ADN genómico, hacer una digestión de ese ADN genómico, identificar en qué parte de la digestión está el gen de la insulina. Una vez que lo identifiqué, le hago la digestión, esta que se muestra acá, para que me forme los extremos cohesivos o pegajosos. Cohesivos es una mejor palabra. Y luego hago la ligación en el plásmido y luego este plásmido lo inserto en una bacteria. Y entonces las bacterias tienen tasas de crecimiento muy altas y lo puedo poner bajo un promotor fuerte y puedo hacer que se sobreexprese esa proteína, en este caso la insulina. Entonces puedo hacer lo que llamamos proteínas recombinantes. Muchos medicamentos están haciéndose así, incluyendo la insulina desde hace un tiempo para acá. Eh, y, y entonces esa bacteria la pongo a crecer en un medio adecuado. Ella, en el caso de E. coli, el tiempo de generación es 20 minutos, o sea, en 30, en 24 horas vas a tener millones de bacterias a partir de una, y entonces vas a tener millones de moléculas de insulina que luego puedo purificar
mediante distintos métodos de purificación de proteínas que hay en la biología recombinante. Uno de ellos es colocarles una colita de polihistidina a la bacteria, al fragmento, en este caso a la proteína, a la insulina. Eso también lo hacemos mediante biología recombinante. O sea, simplemente vamos diseñando que el plásmido tenga una colita de polihistidina en la región de donde se va a insertar aguas abajo de la región donde se va a insertar el gen de la insulina, y entonces cuando él se exprese, se va a expresar una insulina con esa cola de polihistidina en una columna ya sería una parte bioquímica, en una columna de Cefadex, creo que usan. Yo puedo colocar, la histidina está cargada positivamente, puedo colocar una carga negativa como en la columna, y luego ahí se me van a pegar todas las proteínas con la colita de polihistidina, y luego de hacer varios lavados, eluyo y tengo mi proteína purificada. Entonces, bueno, eso es biología ya del siglo pasado, pero que hoy en día se está usando mucho y a niveles muy, muy, muy elaborados. Eh, eh, entonces, bueno, esto es nada más una clase introductoria de lo que es eh, la biología recombinante. Les voy a buscar, muchachos, una fotico de cómo es la selección de mutantes para que me entiendan bien esa parte que creo que quedó un poquito enrollada. Si hasta ahí llegamos. Salgo de acá. Vamos aquí rapidito, ponemos screening. Perdonen que no tenía eso preparado. Para el examen, muchachos, quizás lo más importante que ustedes me entiendan es eh, el el proceso de recombinación. El de REC-BCD, por ejemplo, es muy importante. Aquí, bueno, aquí busqué, este es otro tipo de método de hacer, de pescar los clones. Aquí estamos usando es un análogo de la glucosa, de la lactosa, que cuando no metaboliza da un color azul. Y cuando metaboliza, eh, perdón, cuando metaboliza da un color azul, y cuando no metaboliza da un color blanco. Entonces, todas las que son blancas son transformantes y todas las que son azules no son transformantes. Esto se llama XGAL, lo que se usa, eh, pero bueno, hay otras maneras. Déjenme buscarle la otra. Clones, eh, no sé la palabra que escribí. Ya, es que no me acuerdo cómo se dice sello en inglés. Vamos a ponerlo en español. No, aquí me salió más gente de Pokémon y no sé qué, búsqueda de... Qué cómico todo. El experimento que ustedes van a hacer en genética, Daniel seguramente ya lo hizo, ese es muy evidente porque ahí lo que tenemos es eh, la bacteria verde fluorescente. Entonces, cuando tú ves que hay
que hay una bacteria que es verde fluorescente, pues esa es la que es. Esto es lo que yo le quiero mostrar, muchachos. Esto es un procedimiento bastante sencillo. Fíjense que hay un filtro y como un sello. Te crecieron todas las bacterias estas. Yo le pongo el sello encima y luego lo pongo en el medio, como les digo, que no, uno va a tener la glucosa y en el otro no. Entonces, eh, uno va a tener lactosa, perdón, y en el otro eh, eh, glucosa. En este tendría lactosa, vemos que tendría glucosa, perdón, vemos que crecen todas, y en este que tiene lactosa vemos que hay unas que no crecieron, o sea, aquí los pusieron bien así derechitos, entonces podemos ver que esta no creció, esta no creció, esta no creció y esta no creció. Entonces yo me voy otra vez a esta caja, que es la caja madre, y pico las que no crecieron, repiclo las que no crecieron. Y ahí estoy haciendo mi aislamiento de mutantes. ¿Qué otra cosita por acá? Bueno, la biología recombinante da para mucho, es una técnica muy usada, utilizada mucho en plantas. En plantas podemos, en plantas con Agrobacterium, eh, una bacteria del suelo, Agrobacterium tumerofaciens, ella hace una transformación natural de las plantas. Ella le inyecta un plásmido que se inserta en el genoma y produce un callo en las raíces que es muy rico de carbohidratos y después ahí la bacteria se nutre de eso. Los biólogos agarramos esa bacteria, la modificamos y a ese ADN que inserta la bacteria en la planta le podemos colocar prácticamente cualquier fragmento de ADN que queramos y entonces la planta nos puede sobreexpresar. En este caso ya estamos hablando de plantas, las famosas plantas transgénicas, nos puede expresar proteínas foráneas o genes foráneos. De ahí salen esas plantas de, eh, por ejemplo, el tabaco fosforescente. Y cosas así. Bueno, para no dejarles tan larga la clase, yo creo que hasta ahí estamos bien. Fíjense, esta es la fotico clásica. Bueno, y aquí está esta Arabidopsis, este sí es tabaco. Estamos viendo cómo, claro, esto es una foto de larga exposición, pero cómo ella puede sobreexpresar la proteína verde fosforescente. Eso lo hacemos con el plásmido T1 se llama, de Agrobacterium. TI, perdón, de Agrobacterium. Tumefaciens. Lo dije mal la vez pasada. Ay, los nombres científicos son fastidiosos. Este es el plasmidito, él tiene una región donde podemos colocar esta región que dice tDNA, es la región de transferencia. Fíjense que codifica para una auxina, de los que les gustan las plantas. Entonces, como codifica para una auxina, va a crear ese callo. Pero si yo ahí inserto otra cosa, ya no va a codificar para la auxina, sino va a codificar para lo que yo quiera y, y entonces hago la transformación en las plantas. Eso, si es con la proteína verde fluorescente, con esa proteína, o con una proteína antifreeze, por ejemplo, proteínas de anticongelamiento. eh, Eso se ha hecho mucho en Europa con papa, para que las papas sufran, para que las papas aguanten heladas. Eh, bueno, realmente es un mundo bastante extenso. Esto es simplemente una, una breboca que les estoy dando, cómo es en bacterias, cómo es en plantas. Les podría hablar cómo es en mamíferos y todo eso, pero ya ahí es entrar en CRISPR-Cas9, que es el método que se está usando ahorita más en boga. Y yo les quiero dar una pequeña clase de eso particular. Bueno, muchachos, hasta aquí los dejo. Espero que la clase haya sido de provecho. Nos vemos mañana con el examen. Tengo que poner a diseñarlo ahorita.